anarquista en contra de la autoridad, en contra del Estado, algo que podemos ver en algunos grupos políticos o activistas. Esto es porque tienen un ideal, creen que el mundo... Yo hablé, eran hombres, una característica... Estas personas tienen datos crediticios. De hecho, hay un grupo ruso, SMI,
que es uno de los grupos de hackeo más grandes del mundo, y tenemos también el Soccer, que es una de las agencias de hackeo más grandes en el Reino Unido. Escuchemos a las personas y recuerden al protocolo SS7. Fue una de mis tareas más sencillas entrar al sistema de teléfonos. Básicamente podía mandar mensajes desde cualquier teléfono hasta cualquier otro teléfono. Me divertí mucho con esto. La mayoría de los tarjetahabientes eran jóvenes y no tenían mucho cuidado. En lo que a mí respecta, ninguno de los síndicos habían sido detectados o arrestados. Yo creo que los federales ni siquiera saben quiénes son. La regla más básica. Hoy es muy común ver a la gente caminando en la calle sin dedicar para arriba porque se están comunicando, están interactuando o están hasta interactuando con la banca o con alguna institución directamente en línea. El mundo está cambiando y está cambiando a pasos muy acelerados. Para el sector asegurador, para muchas de las empresas, la parte de la tecnología, la información y comunicaciones se vuelve la espina dorsal de todos nosotros. Sin esa tecnología hoy sería imposible hacer las cosas que hacemos hoy de una manera cotidiana. Hoy nos comunicamos diferente, hoy actuamos diferente con nuestros asegurados y hoy conocemos más de ellos de lo que conocíamos antes gracias a esta tecnología. La tercera plataforma de tecnología, información y comunicaciones se basa en cuatro grandes redes sociales, que es la comunicación con la cual interactuamos todos los días. El cómputo en la nube. El cómputo en la nube hace años hubiera sido un tema que ni siquiera habíamos platicado porque había mucho miedo de la nube, había miedo de la inseguridad en la nube, y hoy es muy común que las empresas tengan la mitad de sus datos en la nube y la mitad de los datos todavía en servidores propios. En 3 años probablemente la mayoría de las empresas van a tener el 90% de su infraestructura en la nube y ya no van a contar con los servidores que contábamos hace 5 años, 10 años. El interactuar con la nube nos baja los costos, nos facilita la interacción, no tenemos que tener esa redundancia porque la propia nube la tiene. Entonces el cómputo en la nube es algo que ya llegó y que va a llegar de manera más acelerada en los siguientes años a toda la industria, no solo al sector asegurador. En el tema de movilidad, hoy podemos, ya no es necesario que trabajemos desde las oficinas, hoy podemos estar trabajando desde cualquier lugar, nos permite dar tiempos de respuesta mucho más adecuados, mucho más rápidos y permite esa interacción entre todos nosotros de una manera más fácil. Y para mí uno de los temas principales de la tecnología es el Big Data Analytics. Hoy en día vamos a tener información que no teníamos antes, vamos a tener servidores que nos permitan entender mejor la información que tenemos nosotros hoy, y esa parte de Big Data nos va a hacer entender mejor a nuestros prospectos, nos va a hacer entender mejor a nuestros asegurados, nos va a hacer entender mejor a nuestros proveedores y nos va a permitir en un momento dado también prevenir posibles fraudes, porque vamos a entender por dónde pueden entrar esos posibles fraudes y qué medidas podemos tomar nosotros para evitar que estos fraudes no se lleguen a dar. Ahora, todo esto se va a acelerar todavía más. Yo creo que aquí hay un grupo importante de millennials, pero también habemos algunos que somos baby boomers. Los baby boomers y los millennials no se parecen en nada. Para el grupo que somos los baby boomers, ¿no? No nos parecemos en nada a los millennials, ¿no? A los baby boomers nos encantaba el toque de la persona, era
Hacer negocios en una comida era algo normal, tenías que ver a la persona. Cerrar un negocio era imposible si no conocías a la persona. Los chavitos ya no necesitan eso. Todo lo interactúan con su teléfono, todo lo interactúan desde una computadora o un iPad y son muy diferentes y le mandan un WhatsApp. Le digo, márcale. No, lee más rápido el WhatsApp. Entonces es una interacción muy diferente a la nuestra. Ellos buscan que todos los servicios que reciban sean personalizados, trajes a la medida. Nosotros éramos como a lo mejor un poquito más simplistas y agarrábamos más lo que había, y ellos requieren trajes a la medida que a lo mejor el baby boomer tradicional no lo necesitaba tanto. Es importante de mencionar que los millennials hoy son casi el 50% de la población. O sea, la mitad no son millennials, ya estamos en la Z también, ¿no? En la Z, creo que ya salió la nueva generación Z, pero los babies, los millennials ya casi son la mitad de la población, son inmunes al marketing. El marketing para ellos es irrelevante, lo que nosotros queramos mandarles de información para los millennials es irrelevante. Ellos son una generación extraordinariamente bien informada, una generación que busca los datos y que en base a ese análisis a detalle toman decisiones, yo diría, más educadas. Se llenan de mucha información que a lo mejor otras generaciones no lo hicieron así. Todo es inmediato, nada es para el rato, sino todo es inmediato, la satisfacción es inmediata. Ellos buscan más que tener un producto o un servicio, buscan tener una experiencia. Y eso nos va a impulsar a cambiar la forma en la que nos manejamos en el sector asegurador. Las nuevas tecnologías, lo platiqué justo en la inauguración, la genómica nos va a ayudar en la prevención de enfermedades, nos va a ayudar a que ataquemos las enfermedades antes de que se vuelvan catastróficas y que podamos nosotros darle una mejor vida con un menor costo a nuestros asegurados. La parte de sistemas cognitivos nos van a permitir entrar a una nueva etapa en costos, vamos a poder hacer las transacciones que hacemos de una manera menos costosa. La parte de cyber risk, creo que cyber risk había pasado un poquito de noche en México, no era algo que se platicara comúnmente. Cuando llegan los famosos Panama Papers, mágicamente todos nos damos cuenta de lo importante o de lo preocupante que puede ser el cyber risk. Y es algo que nosotros vamos a empezar en el sector a ver cómo podemos proteger a las empresas. Es algo que en el mundo apenas están las empresas que van más avanzadas en la parte de cyber risk, apenas están empezando a entender el cyber risk. Todavía no sabemos mucho del cyber risk, cómo pueden entrar, pero tampoco estamos seguros cuántas son las sumas aseguradas correctas para proteger a las empresas. Son cosas que, dado que son nuevas, pues vamos a tener que ir aprendiendo con la experiencia, y seguramente a veces daremos sumas aseguradas más allá de lo que se requería, pero otras vamos a estar abajo y vamos a ir aprendiendo conforme se vayan dando estos eventos a tener productos más a la medida, y es algo muy nuevo, yo diría, para México. Los drones, a mí me impresiona que cuando uno entra al salón, pasa por una de las empresas que está ahí, prenden un dron y todos dejan de hacer lo que estaban haciendo y se voltean a ver el dron, ¿no? Pero los drones, además de ser divertidos, nos pueden ayudar a llegar a lugares a los que era muy complicado llegar antes. Nos pueden ayudar en catástrofes, nos pueden ayudar a llegar más rápido cuando pasa un huracán, cuando pasa un terremoto. Nos va a ayudar también a, si hay un choque, que podamos llegar como aseguradas más rápido al lugar del percance. Y yo creo que uno de los temas que hoy yo diría que debiera de ser un riesgo y una oportunidad, vehículos autónomos. Si los coches se van a manejar solos, ¿qué aseguramos? Si los coches ya no te los vas a poder robar, ¿qué aseguramos? Entonces vamos a tener que asegurar la lógica del sistema que permite que el sistema se maneje solo, porque algún día puede fallar y entonces nosotros tendríamos que proteger esa parte, pero ya no va a ser el seguro de autos tradicional, eso seguramente vendrá. Yo esperaría que los coches autónomos lleguen a México en los siguientes 3 o 4 años como piloto, y después empezarán a venderse de manera más común en los mercados, y eso va a hacer que el sector asegurador tenga que cambiar el enfoque de los seguros de automóviles a futuros.
En la parte de transformación digital le pido a Recaredo Arias, el director general de la AMIS, si me puede ayudar echándose la lámina y yo complemento ahí la presentación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí cubriendo como siempre con todo profesionalismo la Convención de Aseguradores. Ojalá le esté pareciendo una innovación disruptiva como a nosotros. Y precisamente eso es la transformación digital. Estábamos muy acostumbrados cuando estábamos hablando de la innovación, que es una tendencia reciente, que era una innovación evolutiva, pero esa ya está siendo muy superada porque todo lo que es la tercera plataforma de las tecnologías de información y de comunicaciones nos están llevando a que los pasos que tenemos que dar tienen que ser mucho más rápidos y también, por todo lo que ya explicó Mario, los productos tienen que evolucionar y las soluciones con una mucho mayor rapidez. Y si queremos estar en el mercado de forma con ventajas competitivas, la única manera de hacerlo es yendo a una innovación disruptiva en donde encontramos un espacio, un nicho totalmente diferente, que además son espacios y nichos que muy pronto empiezan a ser copados o nace otra innovación disruptiva. Esta transformación digital tiene varias dimensiones y desde luego se basa mucho en la información y en la tecnología, pero incide en el que es cómo es el liderazgo en las empresas ahora, cómo es, como ya se decía en los millennials, esa omni-experiencia, una experiencia global, hemisférica, cómo se está transformando también la fuerza laboral y la manera en la que se interactúa dentro de las organizaciones, lo cual también incide en el modelo de operación de las empresas y en las estructuras jerárquicas de las empresas, cómo es la mercadotecnia ahora y qué medios de distribución se están usando en la mercadotecnia y, como ya se decía, cuáles son los mensajes y los medios a través de los cuales vamos a llevar el mensaje a todos los clientes. Y esto pues ha generado una serie de retos para toda la población. Siguiendo con esta parte de la transformación digital, desde el punto de vista de seguros, ahora nosotros tenemos que identificar los nuevos perfiles de riesgos, cuáles son las necesidades de protección, porque esto está evolucionando de una manera muy importante. Ya se ha dicho, ya lo adelantó Mario y se ha comentado mucho por varios de nuestros conferencistas esta mañana, cómo debemos utilizar el Big Data. Esto es ver cómo toda la información que tenemos empieza a hacer sentido. Tenemos que evolucionar de la información que necesitamos para procesar y después de la información que teníamos para ver cómo hacíamos ventas cruzadas, qué estadísticas sacamos, pero todo eso ya también quedó totalmente rebasado. Ahora, lo que es la información que tenemos, que tiene un valor enorme, tenemos que ver cómo la utilizamos, cómo la aprovechamos, cómo la cruzamos y cómo hace sentido a través de inteligencia artificial para que por ese medio entendamos cómo son nuestros consumidores, qué es lo que están buscando por segmentos, qué tipo de aversión al riesgo tienen para darles los productos adecuados y en función de ello definirles y diseñarles un producto que finalmente a través de todo ese cúmulo de información estamos haciendo productos que van a un grupo de consumidores, pero que para efectos del consumidor son un producto personalizado porque atiende específicamente a sus gustos, a sus intereses y a sus necesidades de riesgo con base en esa jerarquía que ellos han establecido. Déjenme darles un ejemplo de Big Data. Tuve la oportunidad de estar en un evento el fin de semana pasado donde este fue el tema principal de innovación a nivel mundial. Todas las aseguradoras estamos viendo las oportunidades, obviamente los riesgos del tema de innovación, pero estábamos platicando un ejemplo que a veces no lo vemos como Big Data. Cuando nosotros empezamos a tener más información, podemos saber, por ejemplo, cuando un conductor de un tractocamión se para en algún tipo de restaurante, si va a tener mayor riesgo o menor riesgo de chocar. Son información que antes no podíamos tener, pero al tener más información de en qué pueblito se paró, a qué hora se paró, qué tipo de camión maneja, el perfil del conductor, podemos empezar a entender cuál es la posibilidad de que ese conductor o esté cansado o haya bebido un poquito de más y la probabilidad de poder tener un accidente en los siguientes minutos. Y eso nos da chance como aseguradora de en un momento dado ser proactivos y poder llamar al conductor para tratar de invitarlo a que se tome un descanso y no siga manejando. Ese es el tipo que se echen
permitiría mandar un aviso a los padres para que los padres pudieran tomar medidas. Todo esto es apenas cosas que apenas están empezando a crear en el mercado. Está, diría yo, Big Data y la parte de telematics, la telemática, son cosas que van a seguir evolucionando y que nos van a poner en una disyuntiva si debemos de avisarle o no a los padres de que el chavito puede estar en un riesgo o no, o cómo lo debemos de manejar, y son cosas que en este proceso de evolución tenemos que aprender cómo manejarlo, pero son información que antes no teníamos y que ahora vamos a empezar a tener en nuestras manos. Aquí con esto vemos cómo en efecto se están cambiando todos los procesos de las compañías de seguros. Toda la transformación digital está incidiendo en cómo se hacen las cosas en las aseguradoras y cada día lo vamos a ver con una mayor evidencia. Por eso la razón de ser de la temática de la convención de este año, que es ir poniendo a la vista de todos cuál es esa transformación digital y cómo se va a ir adaptando. Va a cambiar, como ya lo decíamos, la mercadotecnia y cómo se lleva a cabo el desarrollo y el diseño de los productos, cuál es el proceso de compra, a través de qué canales se va a llevar a cabo, pero también tenemos la parte del back office de cómo se lleva a cabo toda la gestión de todo lo que es la emisión de la póliza, la cobranza, a través de toda la explotación que se da con esta transformación digital, el servicio al cliente para que de esa manera pueda haber una mayor evidencia de lo que es el producto de seguro para el cliente. Y la gestión de los siniestros está cambiando muchísimo, va a haber una transformación enorme, lo cual incidirá en un mejor servicio y en un pago mucho más expedito para los clientes. El reaseguro también, la información que van a tener los reaseguradores ahora va a permitir ofrecer mejores soluciones, pero también a la vez tener mejores capacidades más adecuadas para las necesidades. Bueno, tal vez un poco para sumar a lo que está diciendo Recaredo en este momento. Creo que una de las cosas que se dice en marketing es que ya no le preguntes al cliente lo que quiere, que te fijes en lo que hace. Y fijarnos en lo que hace tiene que ver mucho con la gran cantidad de información que se tiene ahora en redes sociales y en todas las aplicaciones que los millennials accesan o acceden todos los días. Entonces, creo que eso nos da una gran oportunidad de que afinemos la puntería de cuáles son realmente esas necesidades que tienen y qué cosas los mueven para poder hacerles llegar beneficios del seguro. Y eso además suma a todo lo que es nuestra agenda de inclusión financiera en seguros. Realmente sabemos todas las bondades que tiene hacer llegar a la población que más lo necesita, la protección del seguro de vida o la protección del seguro médico. Entonces, al final del día, tener esta información combinado con todo el uso de la tecnología en la optimización de los procesos de distribución y de operación, pues suman para que estos beneficios lleguen de una manera mucho más expedita. Y como ya lo dijo Recaredo, pues todos los procesos además pueden ser simplificados y realmente pues los pagos de sumas aseguradas pueden llegar mucho más rápido y brindar un mejor beneficio a la gente que ha sido afectada por los siniestros. Déjenme darles otro ejemplo muy rápido de Big Data y no necesariamente tiene que estar dentro del sector asegurador, sino de proveedores externos. Hoy hay empresas que se dedican a analizar las redes sociales y ver si la gente ha tenido un cambio importante en su vida, ¿no? Un cambio como casarse, como tener un hijo, como comprar un coche, como fundar una empresa. Y esta habilidad para poder extraer esos datos de las redes sociales nos puede permitir a las aseguradoras acercarnos para ofrecerle al padre de un recién nacido un producto de educación o una protección de gastos médicos, aquel que está fundando su empresa, que le podamos crear un producto de daños a la medida para que pueda proteger esa inversión, ese patrimonio que está tratando de crear, aquel que se está casando recientemente, un producto de ahorro para el retiro o un producto de protección para su cónyuge. Entonces, esta parte de Big Data no necesariamente tiene que ser solamente de las aseguradoras. Hay empresas que se dedican a extraer esos datos y con una relación comercial con las aseguradoras nos permitiría ser mucho más eficientes y efectivos para poder llegar a mercados a los que no hemos llegado en fechas recientes, ¿no? Ustedes seguramente que nos lo van a pedir con más detalle ahora que venga la parte de preguntas y respuestas, pero desde luego
que ya hay una serie de aplicaciones de todo esto que estamos platicando en el sector asegurador. Ya hay casos de Big Data como los que estaba comentando recientemente Mario y también Ángeles. Y ahora, de los puntos que se están dando y que ya son aplicaciones que se hacían desde hace tiempo, hay dispositivos para detectar cuáles son los hábitos de manejo del cliente, y con base en eso ya en algunos otros países y en México lo tendremos muy pronto, aplicar tarifas especiales con base en cómo está conduciendo ese monitoreo que se le va haciendo con ese dispositivo. En México ya están usando los dispositivos por algunas compañías, pero estamos todavía a punto de que esto se defina a través de la tarifa, a través del precio que está pagando ese conductor en función de sus hábitos de conducción. Otro de los puntos es, en el caso de los reportes de siniestro, la coordinación con el ajustador. Ya estamos aplicando en algunos casos el dron, particularmente en el seguro agropecuario, en donde se tiene que estar supervisando y en ocasiones es muy caro el manejar los seguros agropecuarios. Vamos a tener muy pronto en compañías de seguro agropecuario el uso de drones para hacer el seguimiento de todo lo que es el cultivo y con base en eso abatir todos los costos de esta supervisión que hace mucho más accesible el producto. En el caso de siniestros, ya veremos muy pronto el uso de drones también para ir al lugar de los sitios, particularmente en catástrofes naturales, lo cual permite ver cómo y cuándo y por dónde pueden llegar los ajustadores, pero inclusive ya estamos viendo en otros países que se está haciendo el ajuste desde la propia exploración con el dron a puntos específicos, a bienes específicos que quedaron dañados, e inclusive ya algunas compañías se están atreviendo a entregar un cheque, por lo menos de anticipo, con base en esa inspección. Otro de los elementos que estamos viendo son, en el caso de automóviles, ya lo comentábamos precisamente a través de todo lo que es la información del Big Data y conocer cómo es el cliente, podemos saber, el ejemplo que daba Mario es muy importante, cómo podemos tarificar con base en la información que estamos tomando aquí en función de sus no hábitos de conducción, sino sus hábitos de consumo, de interacciones, de por dónde va, por dónde circula y demás. Podemos hacer ya la tarificación para los productos de automóviles. Otro punto más es los drones por sí mismos también representan un riesgo. De la misma manera que va a cambiar el seguro de automóviles, como nos lo explicaba Mario, pues ahora hay una serie de elementos de riesgos que tienen que ser asegurados, y uno de ellos es el dron y la responsabilidad civil. Ya estamos viendo casos de uso inadecuado de los drones o por errores, pues los daños que están causando. Otro punto es la ciberseguridad, en donde muy pronto ya estaremos viendo productos de seguros para todo lo que es el riesgo de hackeo y los riesgos de un eventual secuestro de bases de datos. En resumen, las conclusiones que creo que nos podemos llevar es la tecnología nos va a cambiar el modelo de negocio, vamos a tener nuevos modelos, vamos a tener nuevos procesos que nos van a cambiar. Hoy en día ya la empezamos a ver ese cambio en la tecnología. Yo les puedo enseñar, y si no lo pueden ver allá, hoy nosotros estamos acostumbrados a que si chocamos un coche tenemos que ir a ver en qué intersección estamos, y normalmente no conocemos exactamente la calle que estamos y menos entre qué calles y qué calles estamos. Hoy es normal que puedan ustedes sacar su aplicación, automáticamente reportan si chocaron, si se les tuvieron una ponchadura, si se les acabó la gasolina, si se les olvidaron las llaves, y en ese instante sabemos exactamente dónde están. Les podemos decir quién va a ser el ajustador, cómo va a ser, muy parecido a Uber, donde ustedes van a poder ver la foto del ajustador, el celular del ajustador, les va a decir en el camino en cuánto tiempo va a llegar, y lo van a ir viendo cómo se va acercando, pues literalmente cómo funciona el Uber. Esa tecnología ya existe hoy en México, y es tecnología que nos va a permitir llegar y dar un mejor servicio. Nos va a permitir no tener que esperar a que nos traten de decir dónde chocaron, no nos vamos a tener que esperar para ver cuál es su número de póliza. Nos va a permitir hacer que las cosas sean mucho más rápidas, y ese es un cambio de modelo operativo que nos va a ayudar a todos a que el seguro sea más accesible al final para todos. La parte de tecnología nos va a permitir llegar a lugares a los que nunca hemos llegado, nos va a permitir abaratar los costos y nos va a permitir llegar pues de manera electrónica a lugares que normalmente físicamente no hemos llegado, y de esa manera nos va a ayudar a que la inclusión financiera sea una realidad en el sector asegurado.
Yo creo que la parte medular para nosotros en el sector es cómo seguimos llegando a más gente, y la tecnología nos va a ayudar porque México es un país muy joven, un país que tiene más o menos edad promedio 26 años, en Estados Unidos están casi en 40, nos va a tocar tomar a lo mejor 50 años llegar a la edad promedio de Estados Unidos, y por eso vamos rezagados en la parte del seguro. El seguro, un chavito de 15 años no tiene nada que asegurar, una persona de 40 años sí tiene algo que asegurar. Pero también esa ola de jóvenes que vienen, de esos millennials, nos va a permitir hacer las cosas diferentes, nos va a permitir interactuar con ellos de una forma más rápida, más fácil, y de una forma que para ellos sea también más alineada a sus necesidades, y eso nos va a permitir que el seguro crezca de una manera muy relevante en los siguientes 10 años en México. A mí no me sorprendería que en los siguientes 10 años estemos muy cerca del doble dígito en el crecimiento del sector asegurador, y eso creo que va a ser muy positivo porque vamos a poder ayudar a que exista esa inclusión financiera, a que en México la formalidad se dé. Recuérdense que el seguro es una herramienta para formalizar la economía. Nosotros, si choca a alguien, nosotros tenemos que pagarle a alguien las piezas originales, hacerlo por transferencia electrónica con alguien que está registrado en el SAT. El que choca y no tiene un seguro, lamentablemente a lo mejor se va por piezas robadas, y eso le aumenta la informalidad. Entonces el seguro es una herramienta para formalizar la economía muy positiva, y este tipo de herramientas nos va a permitir llegar a más gentes y formalizar más la economía mexicana, que debe ser una de las cosas que debemos de buscar en el sector. Y básicamente lo que hemos venido platicando es un poquito de lo mismo. Va a haber mucha innovación, va a haber mucho crecimiento, y nos va a ayudar como nación a que crezcamos más rápido. Empezamos con la sesión de preguntas. Omar Sánchez, de Capital de México. Gracias, buenas tardes. A mí me gustaría saber el estatus de la póliza de Pemex, si hay adeudos de la paraestatal o de la empresa productiva del Estado hacia aseguradoras, si de hecho si sí lo hubo, a cuánto ascendieron estos adeudos que pudieran haber sido, o cuánto tiempo se prolongó esta situación. Asimismo, me gustaría saber un poquito sobre su perspectiva respecto a las primas hacia el sector petrolero, por favor. Yo no puedo contestar por la aseguradora que lleva la cuenta de Pemex. Lo que sí sabemos es que la prima sí se pagó en tiempo, no hubo un tema de atraso. Si ustedes escucharon la plática del subsecretario Aportela, el subsecretario fue muy claro en decir que el gobierno federal va a apoyar a Pemex, que va a ayudar a Pemex a darle esa liquidez para que pueda pagar sus adeudos. Tuvimos una reunión recientemente con el secretario de Energía y con el director general de Pemex, donde anunciaron que había habido ya un adelanto muy relevante en los pagos a los proveedores, y donde creo que de los adeudos ya se había adelantado el 80 o 90% de los pagos. Lo que sí sé es que la apertura del sector energético va a crear nuevos negocios y va a crear nuevas necesidades para que el sector asegurador las aseguremos. Eso ya lo estamos viendo. Hoy estamos teniendo que cotizar seguros para nuevas empresas que están entrando al sector del petróleo y también al sector eléctrico, y eso es muy bueno para el país. El que sigamos nosotros generando una competencia interna va a abaratar los costos de la energía, sea el petróleo o sea la energía eléctrica, y el sector asegurador estará ya siempre para poder aportar y darle esa seguridad a las empresas que entren a estos sectores tan importantes para México. Buenos días a todos. Tengo varias preguntas, pero la primera es, ¿creen que yo tengo la impresión de que en México no se está innovando lo que se debe? Que regularmente en México seguimos como tendencias que vienen de otros países. ¿Creen que se está innovando lo que se debe en seguros? Porque hablamos de drones, y está padre los drones, pero hablamos de crear nuevos seguros. Y la otra es, ¿creen que la tecnología vendrá a desaparecer a la gente de seguros? Como el último eslabón, hay una tendencia que dice que antes se compraban 46% de pólizas a través de un agente, y en los últimos 4 años bajó a 32%. Sí, muy buenas. Como comenté, venía llegando de una reunión con
con las aseguradoras más grandes del mundo. Tienen los mismos temas que nosotros. Yo no creo que estemos atrás de ellos en un tema significativo. Yo creo que estamos más bien muy parecidos a la situación que están viviendo ellos. Todos estamos tratando de entender las oportunidades y los riesgos que hay en este cambio de tecnología. Pero no había nadie en esa reunión, y son las 50 aseguradoras más grandes del mundo. No había ninguno de ellos en la reunión que tuviera algo que en México no hayamos visto. Entonces yo creo que la tecnología es pareja. Si se crea en México o no se crea en México, creo que no es el tema, ¿está disponible en México o no está disponible? Y la respuesta es sí está disponible en México y está a la mano del sector asegurador. Entonces tendremos que entender esas oportunidades que presenta la tecnología y aprovecharlas. En el tema de la gente, yo creo que la gente tiene una necesidad hoy y mañana también. Si nos vamos a la banca o a las casas de bolsa, todos pensamos que la gente que se dedicaba a asesorar en las casas de bolsa iban a desaparecer hace como 10 años, porque hace 10 años tú podrías entrar a un portal de la casa de bolsa y ver y comprar y hacer transacciones y no han desaparecido. ¿Por qué? Porque la gente necesita asesoría. La gente no puede asesorarse sola porque normalmente lo que ocurre es que compraron o de más o de menos seguro. Cuando tienes a alguien que te guía y ve tus necesidades particulares y en base a tus necesidades particulares te hace un traje a la medida, en ese momento hay una necesidad. Entonces yo creo que sí va a haber una interacción muchísimo más grande de la que estamos viendo a través de la tecnología, donde la gente interactúa mucho más con nosotros directamente, pero yo también creo que la gente tiene una gran necesidad hoy y la tendrá mañana. Adrián Estañol, de Expansión. Hola, buenos días. Quería tocar el tema de la tecnología y la parte de, se habla de transacciones con menores costos, pero también entiendo que las tecnologías que que se quieren adoptar por parte de las aseguradoras van a costar más. ¿Esto como cuánto se tiene proyectado que podría impactar en las tarifas al usuario, al asegurador final? Y también en la parte de cuánto se tiene previsto, si bien es nuevo lo del, me comenta del ciberriesgo, ¿cuánto se tiene previsto que pueda impactar o invertir para asegurar el Big Data de los consumidores? Y por último, en la parte de ajustes en el presupuesto, en varias dependencias gubernamentales, ¿cómo esto afectaría en la parte de los seguros que se licitan, como de seguros de gastos médicos mayores y demás? Es que el último era el de los ajustes podría impactar en los seguros. ¿Licitaciones, dices? En licitaciones. En el ajá. presupuesto. Sí. Ok. Yo trato de contestar algunas y aquí mis colegas del panel me echan la mano. En la parte de tecnología, cómo va a afectar las tarifas nos va a ayudar, pero recuerden que el componente más importante de una prima es el siniestro. El siniestro, de cada 100 pesos que cobramos, el siniestro puede andar alrededor de los 80, 85 centavos por cada peso. Entonces, la forma de bajar tarifas más relevante que hay es que lleguemos a más gente. Si nosotros podemos hacer esta mutualidad de seguros mucho más grande, entonces podemos empezar a ver una reducción de tarifas. Voy a hacer un ejemplo extremo y seguramente la actuaria junto a mí me va a tronar en mi capacidad actuarial, pero si solo hubieran 2 personas para ser aseguradas, el riesgo tendría que ser cubierta entre los 2. Y como la probabilidad existe de que alguno de los 2 tenga un siniestro, el monto del siniestro tendría que ser dividido entre las 2 partes en la prima. Entonces, básicamente, la suma asegurada sería pagada en prima entre los 2. Si nosotros tuviéramos millones de asegurados, eso se va diluyendo cada vez más y hace que la prima se vuelva cada vez más baja. Entonces, te espero. ¿Sí, troné? Okay. Entonces el chiste es que crezcamos. La forma de crecer más fácil es la tecnología. Nos va a permitir llegar a lugares a los que no hemos llegado, nos va a permitir llegar mucho más rápido de lo que hemos llegado y nos va a permitir hacer que esa mutualidad crezca y por ende eso baje los precios. Ahora, la parte del prima, le podamos bajar ahí, pues si le bajamos el 20%, que sería un brinco muy grande a los costos de una aseguradora, podríamos bajar 2 puntos porcentuales el costo de la prima. Ahí no es donde están
los grandes brincos que nos van a permitir reducir las primas. Los grandes brincos nuevamente van a venir de que hagamos una mutualidad muchísimo más grande, aprovechando la tecnología y que nos permita llegar a más gentes y hacer mejores trajes a la medida. El Cyber Risk, que es súper nuevo, es nuevo en todo el mundo. Como mencioné hace un ratito, no creo que nadie, hay una empresa que es la que más conoce de Cyber Risk según todos los competidores. Tuve chance de preguntarles qué tan certeras eran sus primas y me dijeron no tenemos ni la menor idea, porque no sabemos de qué tamaño van a ser los riesgos. Entonces, y es mundial, no es México, ¿no? ¿Va a entrar a México? Claro que va a entrar a México y lo vamos a ver entrar en los siguientes meses. Todos tenemos que entrar. Me parece que hay dos formas de entrar como sector asegurador. Va a entrar solo y tratar de tener el know-how internamente para poder crear estos productos, o de hacer una asociación con alguien que tenga más experiencia que nosotros y entonces juntos entrarle a proteger esos riesgos. Eso lo vamos a seguir, lo vamos a empezar a ver entrar a México y será algo que seguramente en el 2017 sea algo muy común, en el 2016 va a ser muy poco común. Sí. Y en complemento a lo que comenta Mario, en efecto, cuando se adoptan para efectos de lo que es el costo de gestión estas nuevas tecnologías, no se impacta al cliente de inmediato ese costo, porque son costos o son inversiones, mejor dicho, que se amortizan. Y en contrapartida, también como bien señalaba Mario, y solo complementando, el componente de siniestros, además de penetrar en una mayor población, estas tecnologías nos van a permitir medir y tarificar mejor el riesgo. Y eso finalmente sí nos va a llevar en muchos casos a tener precios más adecuados, en muchos casos más baratos. Por lo que toca a los ajustes del presupuesto, nosotros ya asumimos cuál podría ser el impacto en el sector. Por fortuna, en la parte de los proyectos más grandes de infraestructura no se está dando, y como ya también comentaba Mario Vela, ya estamos empezando a ver algunos de los beneficios de la reforma energética, tanto en electricidad como también en la parte de petróleo. Nosotros hemos ajustado la proyección de crecimiento para este año a un 6.3% real, considerando que este año tuviéramos una anualidad de Pemex. Sin la anualidad de Pemex, que va en consonancia con lo que esta mañana se comentó por el subsecretario de Hacienda. De hecho, nuestro pronóstico es ligeramente superior. Elizabeth Albarrán. ¿Puedo nada más hacer? Elizabeth, me das 2 segundos y prometo ser breve. Yo creo que estas reformas que el gobierno ha ido impulsando en estos años han sido algo que nos está ayudando mucho como país, y yo creo que vale la pena resaltar algunas. En la parte de energía vamos a tener oportunidad de tener competidores, pero también vamos a poder nosotros asegurar a más entidades. La reforma financiera hoy ha permitido que los créditos sean mucho más baratos de lo que eran hace poco, y estamos viendo un crecimiento en el parque automotriz impresionante. El año pasado se vendieron más coches que nunca en México y se vendieron gracias al crédito, y este año se están vendiendo todavía más autos que el año pasado. Entonces estamos viendo un crecimiento muy fuerte en el sector asegurador gracias a la reforma financiera. Entonces nosotros estamos viendo algunos de los beneficios directamente. Hay una que a lo mejor no es muy popular, y me voy a meter en acámbaro seguramente, pero la ley de movilidad en el DF es una ley que va a permitir tener seguros más baratos para autos. ¿Por qué? Desde que empezó la ley de movilidad, lo que hemos visto es que ya hay cámaras que nos tienen más controlados y que manejamos pues, a ciertas velocidades que antes seguramente no manejábamos. Un buen ejemplo es el segundo piso. Antes era pista de carrera y todos íbamos a velocidades muy superiores al límite. Ahora con las cámaras eso ha bajado y la siniestralidad ha bajado. ¿Eso qué quiere decir? Que en los siguientes meses debemos de ver tarifas en autos bajar de precio. Y eso es un beneficio para la población en general. También lo que hemos visto es que hay menos accidentes, y esos accidentes quiere decir que también hay menos muertes y que también hay menos gente que queda discapacitada por un accidente. Entonces estas son cosas que nos van a seguir ayudando a que podamos nosotros bajar las primas, y con eso podemos extender el seguro a más gentes. Entonces todo esto nos debe ayudar a todos como mexicanos a que tengamos más oportunidades, pero también tengamos seguros más accesibles para todos. Ahora sí, perdón, Elizabeth. Sí, primero quería preguntar,
¿Cómo está trabajando el sector asegurador en la protección de datos de sus clientes contra ciberataques? Hablan de crear coberturas para las demás empresas, pero ¿cómo se están preparando las aseguradoras para evitar este tipo de fraudes? Y también quería preguntar, no sé si tengan alguna lista o gama de productos que ya se estén enfocando las aseguradoras sobre pues nuevos productos de tecnología, si son para ciberataques, para drones o para autos nuevos, no sé cómo se llaman, o robótica. Y la última es cómo ayuda la nueva regulación de Solvencia II a incrementar más el gasto de las aseguradoras o inversión en tecnología. Y si con la generación de millennials, ¿cuánto dices que en 10 años podría crecer en 2 dígitos más o menos, una estimación? Porque se decía que en 30 años ya el sector asegurador iba a representar 10%, ¿no? 10%, perdón. Si se me va alguna entre los que estamos aquí tratamos de contestarla, y si se nos va nos recuerdas si se nos pasó alguna, porque ahora sí nos disparaste como metralleta. Déjame comentar algunos. Las aseguradoras invertimos hace muchos años en la protección de datos de nuestros asegurados, muchísimo dinero. Cada día se tiene que invertir más porque los hackers cada día son más hábiles, pero nosotros tenemos que tener sistemas más robustos. La parte de la nube te ayuda a minimizar estos riesgos, porque la parte de la nube está subiéndote a alguien que se dedica a proteger todo el día de ciberataques. Entonces son gentes que actualizan sus modelos constantemente, que están en la vanguardia de tecnología contra estos ciberataques. Entonces, el subirnos a la nube debe de ayudar a minimizar, pero fuera de eso, el presupuesto de tecnología en una aseguradora como la que yo represento es una parte muy, muy grande de nuestros costos operativos, porque tenemos que invertir muchísimo dinero en prevenir la parte de los ciberataques. Productos de tecnología, Recaredo los tocó hace un ratito, había comentado que hay productos para el ciberriesgo que habíamos comentado, la parte de posiblemente en algún momento tener que tener un seguro para drones, seguramente cuando lleguemos a coches autómatas vamos a tener que estar protegiendo no el que choque, sino la programación de la lógica que permite que el coche sea autónoma, o la camarita que mide si estás cerca o estás lejos. Entonces, todo eso son cosas que van a ir llegando a México en los siguientes años. La parte de Solvencia II, no estoy seguro que entendí la pregunta, si nos va a ayudar a poder invertir más o menos, no veo. Que tengan un mejor resguardo de información o administración de riesgos. A ver, la nueva ley, como todos ustedes saben, tiene 3 pilares. La parte de 3 pilares tiene que ver, uno con la transparencia, otro con la parte de capital y reservas, y la otra tiene que ver con el gobierno corporativo. Esa parte del gobierno corporativo te hace que las decisiones cada día sean más robustas, mejor pensadas, mejor analizadas, y por ende te impulsa a que cubras todos los ángulos de riesgo de una empresa, y te requiere que tengas a alguien que se dedique todo el día a pensar en riesgos, y eso nos permite prever y proteger algunas de las cosas que nosotros podemos prever. Y creo que esas fueron todas tus preguntas, ¿no? La tecnología y cuánto podría incrementar en 10 años, ¿no? Yo te digo que yo creo que si vemos del 2020 al 2025, yo estoy seguro que el sector asegurador va a crecer doble dígito todo. No solo que nos va a permitir por esta tecnología. Entonces vamos a poder llegar a más gente más fácil con un boom poblacional. Por eso yo apuesto a que dentro de 5 años o menos vamos a tener un crecimiento exponencial en el sector asegurador. Gracias. Hola, buenas tardes. Claudia Castro de Excelsior. A mí me gustaría preguntarle, Mario, preguntarte sobre la ley de movilidad que comentabas ahorita, que va a ayudar a que se reduzcan los costos de las pólizas de seguros de autos.
¿En cuánto están ustedes estimando, cuándo vamos a ver este primer impacto y de qué manera se va a traducir también en que aumente la penetración de este seguro? Y por otro lado, no sé si tengan datos de cuánto ha invertido el sector en tecnología, en la parte que les compete a ustedes para tener mejores sistemas de control, de evitar fraudes, de evitar el hackeo de bases de datos, todo lo que está haciendo la industria aseguradora en México. Gracias. Muy rápido para ver si apunté bien. ¿Cómo nos ayuda la ley de movilidad en bajar costos? Después la parte de cómo ha crecido, cómo podemos asegurarnos que estemos llegando a tener el seguro de autos, ¿entendí bien? La parte de fiscalización, y la otra es la inversión del sector asegurador en sistemas. Sí, por favor. Ok. Bueno, déjame decirte, la ley de movilidad no va a tener un impacto mañana. La ley de movilidad nos está empezando a cambiar las tendencias de los siniestros, y si estas tendencias se confirman en los siguientes meses, lo que veríamos es a principios del 2017 una reducción de la parte de los costos de los seguros de autos. Yo diría que hoy la tendencia es que ha bajado más o menos el 5% de los siniestros. Entonces, lo que ha bajado es la frecuencia, y lo que tenemos ahora que ver es qué tanto ha bajado también el monto promedio de siniestros, para ver que eso nos diga cuánto se puede bajar el costo de los seguros en el siguiente año por este impacto directo de la ley de movilidad. Todavía es muy temprano, la ley de movilidad empezó hace poco. Todos nos debemos de acordar hace cuánto nos empezamos a quejar de la ley de movilidad en Facebook y en Instagram y en mails y en todos los lugares. Entonces ha de haber pasado 2 meses más o menos, ¿no? 1 mes y medio. Entonces todavía es muy temprano, pero sí creo que eso nos va a llevar a que tengamos menores costos en los seguros de autos en el futuro muy cercano. La parte de la nueva ley de movilidad requiere una fiscalización por parte de las autoridades cuando paren al conductor. Creo que debemos de dar un paso más allá. Creo que debemos de asegurarnos que cuando uno vaya a la verificación de su coche, se aseguren que tengamos el seguro. Y en ese momento, en realidad, es cuando tendremos una mejor fiscalización de que todo el mundo cuente con un seguro. Y cuando todo el mundo cuente con un seguro, el seguro va a ser muchísimo más barato de lo que es hoy. Entonces, es un círculo virtuoso que debemos de fomentar, es un círculo que nos va a ayudar a todos los que ya tenemos esa cobertura de nuestros coches, nos va a ayudar a que la cobertura sea mucho más barata en el futuro cercano. Y por último, la inversión en sistemas es difícil de decir. Nosotros tenemos en la AMIS una inversión muy relevante. Hemos invertido, lo va a pedir a Reca el número exacto, pero básicamente duplicamos el presupuesto de la AMIS en los últimos 2 años para invertir de una manera muy fuerte en tecnología dentro de la asociación, para estar preparados en la asociación para el futuro, ¿no? El monto no me acuerdo, pero era básicamente el doble de lo que habíamos tenido en el presupuesto, no de tecnología, sino el presupuesto completo de la AMIS lo duplicamos para esa inversión en sistemas. Y como dije anteriormente, en el caso de la aseguradora que yo represento, de GNP, la inversión en sistemas ha sido enorme. Hola, gracias. Adriana, nada más tienes una pregunta. Tengo No una 10, con no 10. 3 incisos. Quiere ganarle a Elizabeth. No, primero quiero saber si en el caso específico de Pemex ya empezaron a negociar precios para la póliza del próximo año, ¿cómo estaría esto? Si ven algunos ajustes que se puedan hacer a la póliza que pueda contratar Pemex para el siguiente año en este ¿Cuál póliza, sector? perdón? Pemex. Sí, de Pemex, la póliza de Pemex, Sí. ya están empezando a ver las tarifas que se puedan ofrecer a la empresa, los costos del seguro que pueda contratar el próximo año, o si se podrían hacer algunos ajustes dada la condición que tiene. Eso por un lado. Segundo, sobre estos temas que venimos hablando de materia tecnológica y mencionas, Mario, el impulso que están dando las reformas estructurales, si podría adelantar o ustedes esperan alcanzar el objetivo que se tenía para 2020, se pueda adelantar, llegar al 3.5%, si no me equivoco, del PIB, era así. 3.2. 3.2 del PIB.
se podría acelerar o incluso rebasar tanto por el tema de tecnologías como los resultados de la reforma energética. Y por último, saber si ya tienen cifras del primer trimestre. La semana pasada nos decían que no, pero… Nomás 3, ¿no? ¿Cuándo fue récord? Pero ahorita viene la segunda vuelta. Voy a contestar, Adriana, yo la de la póliza de Pemex. Aquí hay que recordar que todas estas pólizas, y particularmente estas tan importantes como pudiera ser Pemex, la de la CFE, en el caso de Pemex hay una empresa que es una cautiva y que es la que diseña la póliza. Entonces, de ahí se deriva qué características va a tener, qué decisiones de gestión de riesgos se están haciendo en Pemex para rediseñar la póliza. Hay que considerar que en efecto están habiendo cambios muy importantes en Pemex, no solo esta parte de la coyuntura financiera por el precio, sino por el otro lado, pues es toda la reestructura que se está haciendo en Pemex, el hecho de que ahora tiene que ser una empresa competitiva y una serie de circunstancias de las cuales ustedes han dado cuenta. Entonces, depende de cómo quede diseñada la póliza, es como ya será colocada en el mercado. Y particularmente esta póliza de Pemex, como ya lo decíamos, lo hace una cautiva que es la que coloca el reaseguro y después ya hacen la licitación para que las compañías de seguros de México se vea cuál es la que va a cotizarla, pero ya con base en ese diseño y con esa colocación de reaseguro. Entonces, determina mucho Pemex a través de su gestión de riesgos cómo va a ser y sus precios. Y acuérdate, Adriana, que el factor más relevante de la póliza de Pemex va a ser la siniestralidad que tenga la póliza, por un lado, y después qué quieran asegurar en esa póliza. Déjame exagerar, si Pemex si el precio del petróleo subiera a 80, seguramente abriríamos pozos petroleros que ahorita estamos cerrando y eso requeriría que hubiera un seguro más amplio, más grande. Si al revés, si el precio se queda en 20, seguramente sería al revés, tendrían menos cosas que asegurar porque estarían cerrando seguramente algunos pozos, por ende también menos traslado, etcétera. Pero tiene que ver muchísimo con qué quieran asegurar y cómo está su siniestralidad. Entonces, esos dos factores hoy todavía no lo sabemos. Normalmente las licitaciones se dan 2 meses antes de la terminación de la póliza, entonces vamos a ver esta licitación y las características seguramente en algún momento del primer trimestre del siguiente año, ¿no? Si vamos a alcanzar la meta del 3, primero vamos a ver si alcanzamos. 3.2% del Producto Interno Bruto es una meta aspiracional que tenemos en el sector asegurador. Decirte que la vamos a alcanzar antes por tecnología, cuando menos desde mi perspectiva sería poco serio. Yo creo que no vamos a poder llegar al 3.2 antes a menos que hayan cambios estructurales. El sector asegurador puede jugar un rol mucho más importante y ustedes se acuerdan que en los últimos años hemos venido platicando con ustedes y con las autoridades de cómo podemos coparticipar el sector asegurador con el sector gobierno para dar cierta protección al sector asegurador que hoy da el gobierno. Eso es lo que podría ser un catalizador para que el sector asegurador creciera mucho más rápido. Además de tener la limitante de la juventud que tenemos como país, en México hay muchos seguros que no son obligatorios como lo son en el resto del mundo, cuando menos en la OCDE. En la OCDE somos el único país en el que el seguro de coches no es obligatorio. En el resto del mundo sí lo es, y lo es de la cobertura amplia, no de responsabilidad civil. Entonces son de las cosas que si en México empezáramos a tener esa coparticipación, en ese momento el sector asegurador crecería a ritmos mucho más dinámicos y tendríamos una penetración. Acuérdense que hoy esos gastos los pagamos con sus impuestos y con mis impuestos. ¿Qué pasa cuando alguien choca? En lugar de que lo pague una aseguradora, lo paga el gobierno de dónde saca para pagar estos siniestros, lo paga de nuestros impuestos. Entonces, si pudiéramos nosotros coparticipar con el gobierno, en lugar de que esos impuestos se utilicen para pagar un siniestro, los podría estar pagando el sector asegurador y me parece que esa es una forma de hacerlo mucho más lógica
que hacerlo a través del sector gubernamental, que tiene prioridades mucho más importantes que tratar de resarcir el daño de un choque o de un fallecimiento o una discapacidad o de tener que meter a alguien a un hospital. Entonces, el acelerarlo lo veo difícil, sigue siendo aspiracional para nosotros y todas las aseguradoras nos estamos preparando lo mejor posible para crecer lo más rápido posible en el sector asegurador. Y el primer trimestre, si ya tenemos datos, yo no me he enterado de ellos, estoy igual que tú, Adriana. El 21 de abril cerramos los datos y nada más tengamos los datos, se los haremos llegar. Yo esperaría que la dinámica que vivimos en el último trimestre se esté repitiendo en el primer trimestre, eso es lo que nosotros como aseguradora hemos visto, hemos tenido un primer trimestre muy dinámico, con crecimientos muy alentadores y yo esperaría que el sector asegurador traiga un dinamismo muy parecido al que trae GNP. En realidad, Adriana, le estás haciendo la chamba a la presidenta de la Comisión de Seguros, pero ya nos dijo el doctor Aportela que hoy nos van a avisar de una eventual prórroga. Entonces, eso nos lleva, el proceso es complejo y probablemente por la adopción de la nueva regulación se está tardando más el cierre de trimestre. Guadalupe Flores de Televisa. Buenas tardes, muchas gracias. Yo nada más tengo dos preguntas. Mínimo tres. Sobre los drones, le preguntaba yo por la mañana a Alicia Berrondo sobre el diálogo con la Secretaría de Comunicaciones o con la DGCA para ajustar. Sé que en 2015 hubo ya una reglamentación para el uso de drones. ¿Qué se necesita entonces para que las aseguradoras en México ya puedan usar los drones correctamente? ¿A partir de cuándo empezarían a operar y cuántos se esperaría que operaran? Y el licenciado Recaredo hace ratito comentó que va a ayudar al sector agropecuario. Me gustaría que me explicara cuál sería el beneficio del uso de drones para el sector agropecuario. Gracias. Sí, voy a arrancar con esa parte del uso de drones. Bueno, como bien señalaba Mario, lo que estamos viendo ahí en las salas de los expositores, hay uno de localización de vehículos robados y ya ellos tienen como una realidad, porque ahí los vemos, la aplicación para una intervención inmediata en el caso de localización, para que en coordinación con las autoridades se pueda dar la captura de asaltantes de autos o robo de coches infraganti y de una manera muy rápida. Y me voy a la parte del seguro agropecuario. En el seguro agropecuario uno de los elementos que lo encarece es que para algunos de los productos se requiere una supervisión de cómo va el cultivo. En primer lugar, si sí se cultivó lo que se está asegurando, si está habiendo un crecimiento y un desarrollo normal y eventualmente cuál es la evolución precisamente del cultivo. En algunos casos no se hace esa supervisión porque es sumamente caro tener personas que vayan al campo a visitar la evolución de los cultivos, entonces o bien hay en algunos casos, si no es accesible la prima, el que no se da el acceso al seguro, o bien que es muy caro y eso también hace que para algunos de los productores no sea asequible. El uso de los drones va a permitir que se pueda hacer el seguimiento de los cultivos de una manera muchísimo más barata, con lo cual esto va a permitir que se dé acceso a este tipo de productos de seguro agropecuario y a precios razonables. Yo creo que Recaredo cubrió toda la pregunta. Yo lo que diría es, lo que tenemos que definir y todavía está por definirse en todas las aseguradoras, es cómo usar los drones de una manera segura. A mí me preocuparía que al rato, en lugar de traer 2,000 coches dando vueltas en la Ciudad de México, y le estoy dando un número que no es correcto, pero es nada más para dar el ejemplo, tuviéramos a 5,000 drones volando en la ciudad, todo el riesgo que eso conlleva. Me parece que los drones nos pueden ayudar muchísimo más en la parte de agricultura, donde los riesgos son muchísimo más acotados, que tener de repente una cantidad importante de drones dando vueltas encima de todos nosotros, de peatones, de ciclistas. A mí me parece que el brinco en la tecnología en la parte de automóviles vendrá donde
nosotros como usuarios de un seguro, si chocamos, podamos tomarle la foto al choque, tomar una foto panorámica de dónde fue y cómo fue el choque, lo mandas a un portal y de esa manera nos evitamos que tenga que ir un ajustador o un dron a donde estás y en ese momento te puedas ir ya con una respuesta de la aseguradora. Si te vamos a cubrir, cuánto te vamos a cubrir, en cuánto tiempo puedes mandar tu coche a que lo compongamos, todo eso se puede hacer de una manera mucho más fácil y sin incurrir el riesgo de tener muchos drones que esté volando por la ciudad. Entonces yo creo que ahí en la tecnología vamos a tener que aprender juntos. La tecnología está avanzando tan rápido que yo creo que ahorita va más rápido la tecnología que nuestras habilidades para implementarla. Entonces la aseguradora tiene que estar lista, pero el que tiene que estar más listo es el usuario del coche, porque hoy estamos acostumbrados a que chocamos y no nos movemos de donde hayamos chocado hasta que llegue el ajustador, porque ¿qué pasa si lo ve diferente y entonces ya no me paga? Y entonces ahí nos quedamos atorados, paramos el tráfico de la ciudad, no dejamos que nadie se mueva, es un caos vial y hay formas de hacerlo mucho más rápido, pero la gente es la que tiene que cambiar, porque la tecnología es bien fácil de implementar para nosotros como aseguradora, es que la gente realmente se sienta cómodo sacándole una foto, mandándola a nosotros, interactuando por el teléfono sin que tenga que estar ahí físicamente el ajustador en choques muy simples, ¿no? Cuando el choque ya es un choque importante donde pueda haber heridos y demás, ahí sí tenemos que tener a alguien que pueda apoyar, puede ser con una ambulancia, puede ser con un ajustador o puede ser con un abogado para que podamos nosotros apoyar a nuestros asegurados, ¿no? ¿Para efectos del seguro agropecuario o en general? En el seguro agropecuario ya sabemos que una aseguradora está muy próxima a empezarlos a utilizar. En general, lo estamos viendo a través de este proveedor de servicios a las aseguradoras. No sé en particular, como sí comentó Mario, todavía no, pero yo creo que los vamos a ver muy pronto. Sí, no. Pues esperemos que no, porque eso querría decir que no hubo huracanes. No creo que tan pronto como este año. A mí me gustaría, Mario, que nos platicara más sobre las cotizaciones que contó que han hecho ya empresas del sector energético, petrolero. ¿Cuántas cotizaciones? ¿Qué tipo de empresas son? O sea, empresas muy grandes, de dónde vienen y si son para inversión, o sea, ya están instaladas en el país, ya iniciaron proyectos. Y si también, pues cómo se están capacitando las empresas para, o sea, si están para atender este mercado en cuestión de agentes, en cuestión de ajustadores y pues en la creación de estas pólizas si van a ser como especiales. La legislación de la reforma energética requiere que todas las aseguradoras que empiecen a trabajar en México tengan una cobertura. Entonces, todas las aseguradoras que están entrando a México van a tener que tener este seguro y están cotizándolo mientras platicamos, dependiendo de qué tan avanzado vaya su proyecto, es qué tan avanzada va su cotización. A nosotros nos han llegado ya un par de cotizaciones para proyectos muy puntuales y recordemos que el sector energético normalmente nos reaseguramos todos y entonces los productos son más productos generados por los reaseguradores que por productos por nosotros, son productos muy estandarizados a nivel mundial en los cuales nos estamos montando nosotros para poder dar esa protección y tienes una contraparte en la parte del reaseguro para asegurarnos que podamos tener la capacidad y el producto para dar la cobertura que se requiere. Jessica Becerra de Reforma. Perdón, por cuestiones de agenda es la última pregunta que vamos a hacer. Sí, ya vi que me dejaste hasta el final. A ver, son 3 precisiones. La primera es lo de la prórroga, tiene que ver con la incorporación de capital. Si puede explicarme, don Recaredo o el señor Vela, en qué va a consistir la prórroga. La pregunta número 2 es solo aclarar los drones, en qué casos, entiendo que le dicen a Lupita que en huracán y terremoto, en qué casos se usarán y cuándo, no queda claro cuándo.
Y también, cuando hablaba usted de ampliar la penetración, se refiere a que dijo elevarla a 2 dígitos en 10 años, o sea que en lugar de ser 2.7, que creo que es ahora, elevarla a 10 en 10 años. ¿La entendí bien? No, déjame empezar con esa última parte que es más fácil. El crecimiento que sea de 2 dígitos. O sea, si hoy estamos creyendo, si el país está creciendo 2% y nosotros crecimos 8%, que en lugar de que sea el crecimiento del sector asegurador el 8%, que crezca al 10%, 11%, 12%, 13%, lo que sea, y eso nos permite ir creciendo en la penetración del Producto Interno Bruto. El crecimiento de las primas que sea de doble dígito, no la participación del seguro. Me encantaría que fuera la participación, nos iría bastante mejor de que lo que nos va, pero no es así. Ahora, la parte de la prórroga, como mencionó Recaredo, esto es algo que debe de darlo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El subsecretario adelantó que se iba a ayudar al sector asegurador. Más que meterme si la prórroga es de 1 día o 6 horas o 5 días, la ley permite un máximo de 7 días hábiles más en la prórroga. Entonces no sé si se nos van a dar esos 7 días o cuántos días se vayan a dar. Como yo comenté en mi discurso, el tema primordial para nosotros no debe ser la prórroga. A las aseguradoras nos urge saber cómo nos está yendo con la nueva ley, nos urge saber si estamos siendo muy rentables o poco rentables, qué productos son más rentables, qué productos son menos rentables. Entonces lo que nos urge como sector asegurador es que los modelos interactúen entre la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y las aseguradoras de una manera más expedita. Hoy los tiempos que nos toma en empezar a correr el modelo hasta que la comisión nos da el banderazo de que ya lo tiene todo correctamente, son más de 30 días hábiles. Entonces lo que nos urge es ir juntos, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el sector asegurador, viendo dónde se nos está atorando para ir reduciendo los tiempos. A nosotros nos encantaría que en un día pudiéramos correr el modelo, entregarlo y que nos dijeran que ya lo tienen perfectamente bien, para que nosotros podamos hacer los análisis que tiene que hacer la administración de la empresa. Porque si no, pues básicamente vamos a ciegas. Entonces nos conviene a todos el que tengamos la información más rápida. El tema de la prórroga para mí es irrelevante. El tema para mí importante es cómo lo hacemos para que jale lo más rápido posible la interacción entre el sector asegurador y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y ahí estamos trabajando de la mano con la comisión. La comisión, como lo mencioné en el discurso, ha estado totalmente abierta a escucharnos, donde hace sentido nuestras propuestas a implementarlas y donde no hace sentido nuestras propuestas a decírnoslo y buscar otra vez juntos otras oportunidades. Entonces el tema para mí no es la famosa prórroga, sino el tema es encontrar la causa raíz por lo cual nos toma 30 y tantos días hábiles correr un modelo que debería de correr mucho más rápido. En el tema de drones, pues ahí sí pues es una adivinanza para ti y para mí. ¿Cuándo van a estar listos? ¿Cuándo los vamos a tener? ¿Para qué lo vamos a tener? Es algo nuevo que yo no te podría decir cuántos, ni quiénes, ni en qué ámbitos los vamos a utilizar. Cuando llegue el primer huracán y si alguien está listo para usar un dron, lo va a usar. La tecnología está ahí, ahora es cómo la aprovechamos nosotros para poder utilizarla en caso que haya un siniestro. Y esa es la parte que estamos tratando de aprender, por eso tenemos la convención, para que los expertos nos vengan del mundo, nos vengan a decir cómo se usan en otras partes del mundo, si es que se usan, y de esa manera poder aprovecharlos mejor en México. Pero estamos arrancando. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes, gracias. ¿Puedo aclarar que trabajo en GNP y no en Seguros Monterrey? Sí. Una nota aclaratoria, recientemente alguien me regresó a Seguros Monterrey, New York Life, no trabajo ya ahí, trabajo en GNP, entonces